A ver, Javier Esteban Acosta está. Presente, Carlos. Andrés Felipe Aguilar, no lo vi. Hola, Laura Mesa, bienvenida. Andrés Felipe Aguilar no está. Samari, sí Carlos. está. Presente. Eh, Samari sí está. Kevin Barrios está. No, no lo vi. Kevin Barrios no está. Steven Bautista, sí lo vi. Presente. Yahader no lo vi. Yahader no está. Katy, me parece que sí la vi. Sí. Presente, Carlos. Talía, la vi. Freddy lo vi. Ya se fue, no, ahí está. Estás como muy oscuro. Carol Cristiano, también. Eh, Sergio Cáceres, ¿sí lo vi o no? No. Sí, 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 ya te vi. Camilo Forero, Camilo Forero no está. Acá estoy, Carlos. Ah, sí. Brian Hernández, Brian Hernández, no está. Silfredo de Jesús, ni pa. Carol Sofía Mantilla, sí estaba. No sé si está todavía, sí, Presente. no veo. Misael Medina, Misael Medina, no está. Laura Mesa, acomódate bien, que estoy viendo un brillo como si fueras un ángel o una cosa así. Laura Mesa, Giret, Sofía Munar, Sofía Munar, ¿no está? No. Saba, ¿está? Aún, sí. Presente. Juan Nicolás Ordóñez, Ordóñez, Juan Nicolás, no está. Dayana, Carol Ortiz, sí está. Jennifer, aún está. Eh, Presente, Carlos. hola, te veo solo el tapabocas. Esteban Pérez, Esteban Pérez, Presente. te vi, Esteban. A ver quién está pidiendo acceso. Eh, Esteban Pérez ya. Marcela Prieto, Presente, Carlos. Marcela Prieto, Carla, no está. Juliana Salazar, Hola, profesor, buenas tardes. hola estudiante, no tienes, no te veo. Qué pena, ya activo Eh, la cámara. Stephanie Salcedo Nespa, William Tibaquirá, ¿está o ya se fue? Aquí, no, aquí. Ok. Daisy Villamizar, ya se fue. Ah, no, ahí está. Ana María Zapata, Aquí, Carlos. très bien. Bueno, listo. Somos los que somos. Entonces voy a empezar un poco para cambiar de orden de las cosas. Voy a empezar hablando sobre algún temas varios. mm, Sobre todo hoy en relación a tres cosas específicas que son eh, el suelo, que son eh, el valor de las cosas y el paisaje, el lugar y el territorio. Digamos que para hacer un break, un descanso entre tanta corrección, vamos a tocar unos temas relativamente teóricos, pero que me parece fundamentales. Tratar en un contexto de un curso o de un espacio académico práctico, eh, para que no se pierda, digamos, bueno, la posibilidad de comentarles otro tipo de cosas que pueden ser valiosos. Vamos a empezar, digamos, por lo menos filosófico y lo más pragmático, que tiene que ver con, digamos, con la normativa colombiana, eh, que ustedes seguramente tienen que conocer ya. Bueno, voy a ir admitiendo, pero pues
Ahora me dicen, no apaguen la cámara, Sofía, Javier, Daisy, Steven, Marcela, Juliana, Brian, Misael. Qué pereza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura. Bueno, a ver quiénes llegaron, porque llegaron varios. Entonces, Buenas ¿quién tardes. dijo yo? Buenas tardes, Stephanie Salazar, ¿verdad? Salcedo, Stephanie. ¿Quién más llegó? ¿Nadie más? Yo, profe Misael. ¿Y la cámara? ¿Me oíste? Sí, profe, pero me estoy poniendo, me estoy alistando. Hombre, pero tienen que alistarse 10 minutos, 5 minutos antes, 2 minutos antes, no en el horario de la clase. ¿Quién más llegó? Brian, David, ¿está o Hola, no está? hola Carlos, ¿sí me está escuchando? Qué pena. Apellido, sí, te estoy escuchando. Hernández, Hernández, ¿no? sí, qué pena Eh, Carlos, lo que pasa es que estoy teniendo problemas de internet, por eso estoy entrando y saliendo. bueno, listo. Vale, listo. Mantente ahí y si no, pues le avisas a un compañero si no te doy entrada porque me, ¿qué? ¿Dónde estás? Ah, Hernández. Me distraigo y pues ya no veo a nadie más. Bueno, listo, nadie más entonces. Bueno, entonces ustedes saben cuál es la ley de ordenamiento territorial que organiza un poco o que intentó hacer eso para Colombia. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien la tiene presente? Hola, hola. ¿Puedes repetir, profe? Qué pena es que no te La, escuché. la ley de ordenamiento territorial que aplica en Colombia, digamos, la que más se usa. La NR, yo no sé qué, bueno, ¿no? No, no, Esa es la regla sismo resistente, ¿no? La que no. ella acaba de decir. No, la Ah, que ella acaba ya. de decir, no la que se nos está La preguntando. que ella dice se llama es NSR 2010, ¿no? La NSR. NSR10. Uy, NSR10. Pero bueno, entonces nosotros en Colombia tenemos diferentes normatividades, diferentes niveles de, de direccionamiento sobre cómo hacer tratamientos urbanísticos que incluyen evidentemente la arquitectura. Entonces no se trata solamente sobre lo urbano. Uy, Jenny, sube la cámara que parece una película de terror. Justo estoy viendo una película de terror japonesa y se parece un poquito a Carol, así con esos ojos que tienes hoy pintados así, la protagonista, y también así con la cara toda. Pero no estoy criticando, Carol, se ve súper bien, sino que se ve súper peligroso. Bueno, entonces tenemos diferentes niveles que hablan del ordenamiento territorial que incluye la arquitectura, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando, digamos, de una palabra que es lo último que vamos a ver mal utilizada sobre el territorio, ¿no? En realidad sería como un ordenamiento espacial. En realidad estamos hablando de el ordenamiento o de la normativa o de los lineamientos que nos permiten intervenir en el espacio, no en el territorio. Digamos, el territorio no es un elemento en el que se puede intervenir, y ya les voy a decir por qué. No quiero confundirlos, pero no tiene mayor importancia llamarlo ordenamiento espacial u ordenamiento territorial. En Colombia lo llamamos ordenamiento territorial y, digamos, la norma más grande que cobija todo, ¿cuál se les ocurre que puede ser? La Constitución.
tiene bastantes elementos que tratan sobre el ordenamiento territorial en términos de, por ejemplo, los derechos fundamentales incluyen la vivienda digna. Entonces, ahí tenemos varios temas que tienen que ver con eso. La Constitución, la constituyente del 91 mandó al legislativo, o sea, al Congreso de la República, a generar una ley ley orgánica de ordenamiento territorial para, con la que digamos, en la que se enmarcara todo el ordenamiento colombiano. Finalmente, ellos no fueron capaces, y díganme por qué se les ocurre que no pudieron hacer. Bueno, ¿qué significa una ley orgánica? Orgánica significa que es una ley súper, que da muchas vueltas por el Senado y que es que es complicada, digamos. Pero ¿por qué creen que no se pudo sacar esa ley? ¿Qué se les ocurre que pudo haber sido? A pesar de que en el 91 la Constitución les dijo a los honorables, a los honorables legisladores que hicieran una ley de ordenamiento territorial, no pudieron. Díganme por qué, sean críticos, Es piensen en que, qué país viven. por ejemplo, aquí en Colombia, pues no todos los lugares son iguales, entonces no podría Se trataba, muy decirse bien, como se tal. trataba, esta constitución, esta constituyente, se trataba de hacer un país más federal, es decir, de ser un país más descentralizado. Esa es una de las problemáticas. La Constitución obliga y obligaba a los legisladores a hacer una ley de ordenamiento territorial, pero además con una mayor descentralización, porque evidentemente pues desde Bogotá no se puede llegar a los espacios remotos o a los territorios, como se dice acá. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es porque estamos hablando del Eh, mayor... Señora. un dato extra es que Colombia, poquito antes de que la Constitución fuera creada, todavía estaba dividida en estados. No había como tal, como un solo poder que lo rigiera a todos, porque cada quien hacía lo que más le convenía. Ok, bueno, está bien. Eh, digamos que eso es cierto, de cierta manera tienes razón, pero la plata estaba en el centro. La plata toda estaba en el centro, entonces cada uno hacía y se repartía, pero poquita. Y entonces, y desde aquí decidían qué se repartía y a quién se repartía y cómo se repartía. Entonces, pues hacían poquito, ¿sí? Los entes de Colombia, digamos, las diferentes particiones políticas y jurisdicciones que tiene el país, pues poco hacían porque pocos recursos tenían, al menos poca decisión, ¿no? Entonces, eh, eso también puede entrar dentro del debate. Ahora, otra cosa es que estamos hablando del mayor negocio de Colombia y de la mayoría de los países, que es la construcción y las tierras. La construcción y las tierras son los mayores negocios y los más rentables, por decirlo de alguna manera, sobre todo para los tenedores de la tierra, o sea, para los que siempre tienen, ¿no? Entonces, pues, y los que más tienen, adivinen dónde están. No, no en la cárcel, pero ni tampoco, estudiando arquitectura. La política. Exactamente. Entonces, los que más tienen también están por allí. Entonces, ese juego de poderes y ese tira y afloje de aquí se puede, aquí no se puede, o cómo o como decía Daisy, nadie quiere que lo regulen finalmente porque esto puede ir en contravía del mercado. Entonces se demoraron un poco de años hasta que en 1997 finalmente hicieron la ley 388, que no es una ley orgánica de ordenamiento territorial, sino que es una ley común, es una ley ordinaria, digamos, una ley. Para nuestro caso es una ley, simplemente nos interesa, ¿no? Es que la ley orgánica de ordenamiento territorial finalmente la lograron hacer, creo que en el 2000 y pico, pero digamos que no tiene tampoco la fuerza que tiene la ley 388. En esta ley 388 básicamente está compendiado todo el ordenamiento territorial. Primero está, digamos, la filosofía. Eso es lo mejor de la ley, la filosofía.
la filosofía está dividido en 3 elementos que no se les puede olvidar porque esto es lo único bueno que, no mentira, esto es lo mejor que tiene la ley. ¿Nunca han oído hablar, digamos, de los lineamientos del ordenamiento territorial en Colombia? O de la normatividad en ordenamiento territorial colombiano, ¿no? Bueno, vamos a ver si al pie de la letra no me acuerdo, pero pero seguramente es la función social y ecológica de la propiedad. La otra es el reparto de cargas y beneficios. Y la otra es que el bien general prima sobre el particular. O sea, estos son los objetivos, esta es la filosofía del ordenamiento territorial. Y tener un país desarrollado a partir de lineamientos claros, supuestamente demarcados. Vamos a hablar primero bien de la ley. Entonces, ¿qué significa para ustedes la función social y ecológica de la propiedad? Qui parle? ¿Quién se atreve? Es como el efecto que va a tener lo que se construya tanto en las personas como en el Sí. ambiente en el que se va a construir, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? La función social y ecológica de la propiedad. Pienso que sería como el posible impacto que pueda causar la nueva construcción. O sea, bien sabemos que hay zonas comerciales, zonas de vivienda, etcétera. Pero, por ejemplo, alguien que quiera construir una fábrica que exporta una cantidad de humo impresionantemente tóxico al día, lo quiera poner en el centro de la ciudad, no está permitido justamente por eso, porque no va al caso. Siempre lo mandan a los bordes de la ciudad. Para que contamine desde allá. Sí, pero para que no sea Contaminar, tan contamina directo, en para que la cualquier... gente no diga nada. Bueno, sí, bueno, pero sí, estamos bien encaminados. El tema es que cuando yo tengo, ustedes saben digamos, saben qué significa la propiedad, ¿no? La propiedad es la propiedad, digamos, que es un tema de dominio sobre algo, ¿sí? Es una jurisdicción sobre algo, es un dominio, de mi propiedad, ¿no? Entonces, si yo tengo un celular, esto es de mi propiedad, ¿sí? Esto es una propiedad, ¿sí? Pero evidentemente en este caso estamos hablando de otro tipo de propiedades, ¿no? ¿De qué propiedades estamos hablando? El terreno. Estamos hablando de básicamente 2 tipos de propiedades. Una que es el espacio o el terreno o como lo quieran llamar, el espacio y las edificaciones, ¿no? Entonces, si yo soy propietario de un celular, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana con mi celular. Porque esa propiedad no tiene una función en la sociedad. Si yo tengo una lámpara, si tengo una tablet, si tengo un reloj, es mío, yo lo puedo botar y lo puedo rayar y lo puedo colorear y lo puedo hacer lo que me dé la gana. Mientras que la propiedad a esta que estamos hablando, lo primero que tenemos que tener en cuenta si tenemos un lote, si tenemos una casa, si tenemos un edificio o lo que sea, es que este no es solamente nuestro, también tiene una función social y ecológica. Una función ecológica, como decía Daisy, entonces tenemos una obligatoriedad de no intervenir tanto el medio ambiente, intervenirlo de manera adecuada, no tocar ciertos elementos como los ríos, por ejemplo. Si yo tengo una propiedad, yo tengo un lote por aquí y por aquí pasa un río, pues en principio, si como esa es mi propiedad y ese río entonces el río es mío, yo lo puedo canalizar y hacer pasar por toda mi finca
pero yo no puedo hacer eso porque así sea mío, todo lo que hay ahí, yo no lo puedo. Si yo tengo ese mismo lote y por aquí tengo unos árboles, ¿sí? En el campo o en la ciudad, donde sea, yo no puedo llegar y tumbarlos porque sí, porque es mío, ¿sí? Es mío. De ninguna manera es de otro. Es mío porque estamos en un estado de derecho, cierro comillas, o entran risas, pero bueno, estamos en un estado de derecho en el que pues todo la propiedad se respeta, ¿sí? Entonces vamos a suponer que eso es cierto y la propiedad se respeta, pero aunque sea mía, yo no puedo hacer lo que quiera con eso de árbol, con esos árboles, ni puedo hacer lo que quiera con ese río que pasa por ahí, ni siquiera puedo hacer lo que quiera en este espacio de acá. Es decir, que si yo tengo una finca, no sé, a las afueras de Bogotá, en Chía, en no sé qué, y yo quiero hacer ahí un centro comercial, pues espere a ver si se puede o no se puede, porque no es lo que usted le dé la gana hacer. Si yo quiero hacer ahí una ciudadela con 200.000 apartamentos y tal, pues usted puede tener toda su plata, su lote puede ser suyo, todo lo que usted quiera, pero espere un momento porque usted tiene una función ecológica y una función social. Entonces, cuando usted tiene un lote grande y usted le dicen, listo, construya sus 1.000 soluciones de vivienda y entonces va a ser edificios y tal, pero le dicen, ojo, pero es que usted tiene una función social, usted tiene una función, usted no puede, acá hay un barrio, si están viendo, ¿verdad? Y acá hay otro barrio. Entonces, es necesario que este barrio y este barrio se comuniquen. Así que usted no puede hacer ahí casas y casas y casas sin calles que comuniquen estos dos barrios y de pronto estos dos barrios de acá. Entonces usted tiene que hacer un plan para que esto funcione socialmente. Además de eso, usted no puede construir todo con vivienda para vender y llenarse de plata. También cierro comillas, obviamente, pero usted no puede vender todo y tal, sino que tiene que ceder espacios de vías, tiene que ceder espacios de andenes, tiene que ceder espacios para hacer colegios o para hacer hospitales o para hacer en general equipamientos. Ya habíamos visto un poco lo que son los equipamientos. Entonces, a eso se refiere la función social y ecológica de la propiedad. No salimos del Estado de Derecho, no salimos de un Estado en el que la propiedad es propia y de su propiedad es suya y nadie se la puede quitar hasta que no le la gana venderlo o se la expropien por otras razones, como por ejemplo que el bien general, bueno, o que se la expropien, sin embargo, tiene una responsabilidad. Usted al tener un lote tiene una responsabilidad, tanto que si usted tiene un lote y digamos esos árboles y todo eso, usted tiene la obligación de cuidarlos. El río, usted tiene la obligación de no contaminarlo. Usted es responsable si en su lote contaminan ese río, ¿sí? Está bien que el río pasa por aquí arriba y pasa por abajo, pero si lo contaminan en su predio, en su parcela, usted es el responsable. Por tanto, es necesario que usted tenga un control sobre él y tiene una responsabilidad muy importante. ¿Por qué le pueden quitar el lote? Porque, por ejemplo, ¿qué significa bien general eh, prima sobre el bien particular? Que lo que hagas tiene que beneficiar, por así decirlo, a la sociedad o a todos los que están alrededor, no solo a ti. Si te Exacto. beneficia solo a ti, entonces no vale. Bueno, sí y no. O sea, si te beneficia solo a ti eh, y no hay más variables Si no le hace daño a los demás, si te exacto. beneficia a ti, pero no le hace daño a Y los no le hace demás, daño a los sirve. demás y no hay más variables, pues listo, puede ser, ¿no? O sea, no es para no beneficiar, al contrario, digamos que aquí hay una serie de lotes, ¿no? Aquí hay una serie de lotes en el campo y el Estado va a construir una vía que pasa por acá, ¿sí? Y te va a partir tu finca en un pedazo acá y un pedazo acá. Entonces, en ese caso, el Estado puede expropiar o comprarte esta zona de acá para construir la vivienda, para construir la vía, ¿sí? Y tú tendrías todo el derecho y tú tienes todo el derecho a decir, eso es mío, yo no lo quiero vender, no tengo ninguna intención de venderlo. Pues el Estado puede alegar, digamos, el beneficio general sobre esta única persona que va a ser la afectada, ¿sí? Entonces es un poco al revés, digamos que se puede afectar a alguien
por un beneficio general, afectar de cierta manera, ¿no? Porque no se le puede, digamos, no es como decía Chávez, expropiese y tal, y entonces les quitaba el edificio a los de no sé qué y a las compañías, y, no, pero sí, pues se le paga lo que es. Entonces, hay diferentes maneras de hacer expropiaciones, no es, digamos, no es el caso de hablar de todas, pero hay expropiación por litigio, digamos, en pelea, y hay expropiación administrativa que es de carácter mucho más sencilla, en la que simplemente, digamos que se tiene contemplado, se le va a comprar este pedazo al señor. El señor pide 50.000 millones. Se hace un estudio de cuánto vale ese terreno realmente, científicamente, cierro comillas, porque estamos en Colombia, pero bueno, entonces el IGAC llega, que es una de las empresas de las entidades del Estado más serias. Entonces el IGAC llega, mide esto, ve los valores, hace un avalúo y dice, esto vale 10.000 millones, ¿sí? 10.000 millones entonces le dicen al dueño, señor, su terreno no vale 50.000, vale 10.000 millones, se hicieron los estudios técnicos y bueno, pues 10.000 millones es lo que le vamos a dar. Entonces él dice, no, no acepto, no acepto, pues si es una expropiación administrativa, es decir, bueno, fácil o difícil para no complicarnos, simplemente le pagan, le consignan en una cuenta de él o en una cuenta del Estado a la que él tendría acceso, por decir algo, pues digamos que se deja ahí la plata, se le apropia esa plata allí y se deja ahí. Si él la quiere coger o no la quiere coger es problema de él. Y bueno, llegan la constructora de la vía con el ejército y demás y pues construyen la vía y punto, ¿sí? Y ese terreno ya no es de él. Eso es, digamos, lo que es la expropiación. Normalmente, pues es un proceso, es un proceso, ¿cómo decirlo? Sin que suene raro. Eso, normalmente es un proceso concertado, ¿no? Entonces, normalmente por donde van a pasar esta vía es precisamente por donde quieren pasarla por alguna razón. Entonces, este dueño de la tierra ya está hablado y tal, pero vamos a tratar no sobre lo que pasa, sino sobre lo que debe ser. Entonces, normalmente, pues el dueño de esta vía, de este espacio, pues sabe que tiene que venderlo, los abogados le cuentan, le dicen todo lo que quiera, y pues la vende. Entonces, simplemente el Estado llega y construye y tal. También puede ser, no sé si aquí hay gente de Villavicencio, en todas las ciudades ha pasado, pero ¿hay alguien aquí de Villavicencio o no? Pero en Villavicencio estaban haciendo una vía muy importante, que es la que llega de Bogotá, digamos, la estaban ampliando para poner 4 carriles a un lado y 4 carriles al otro. Y aquí había una serie de invasiones prácticamente. Era un terreno que ya había adquirido el Estado, pero que lo habían invadido. La palabra invasión no me gusta, pero todos la entendemos. Digamos, es una apropiación indebida de un espacio que no es de uno. Y construyeron toda la calle y este pedazo no se pudo porque no los pudieron sacar, porque los jueces son los que mandan, ¿no? Entonces ellos pusieron una tutela a ¿qué? A otro, ay, ¿cómo se llama? Principio fundamental, a otro derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, el derecho a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? El derecho a la vivienda. Entonces, como era gente pobre y no tenían dónde, entonces el juez dijo, no, no los pueden sacar de ahí hasta que no sé qué y tal. Y el Estado tampoco es que pueda decir, no, pues bueno, entonces le regalo una casa allí o tome 50 millones o 100 millones, ¿a cuento de qué? Si el lote no es de ellos, si no sé qué. Pero el juez sí puede hacer lo que le dé la gana. Entonces él puede decir, no, pues el Estado tiene que solucionarlo. Entonces, eso se quedó por muchos años ahí hasta que lograron sacarlos, obviamente pagándoles plata y todo eso, pero de una manera pues legal. Entonces, eh, esa gente que estaba ahí, aunque su predio fuera propio, aunque no estuvieran, digamos, de una manera informal ubicados en el espacio, tendrían que haber desalojado tarde o temprano por el bien general. Y por último, el reparto de cargas y beneficios, que tiene más que ver con la plata. Entonces, se supone, también cierro comillas, que los constructores
no son los únicos que se deben enriquecer construyendo. Ni, digamos eso, la construcción genera riqueza, pero también genera impuestos, pero también genera, digamos, obligaciones, en fin. Entonces, si yo voy a ganar plata, digamos que yo tengo un terreno, yo voy a ganar plata, o tenemos varios terrenos, ¿no? Entonces son 3 terrenos, vamos a utilizar, vamos a hacer otro instrumento de planeación y ahí vamos a hacer un proyecto. Digamos que lo que hay que pagar y lo que se van a ganar en plata debe estar repartido entre todos, ¿no? Entonces, y en la ciudad y demás, no debe haber, digamos, unas diferencias entre lo que uno puede acceder a través del uso y disfrute y construcción y utilización del espacio y pues lo que tiene que pagar de impuestos, ¿no? Entonces de eso se trata el ordenamiento jurídico colombiano. Con respecto a ese ordenamiento territorial específicamente, entonces ahí tenemos la filosofía y muchas cosas que trae la norma, pero sobre todo obliga a la creación de los POTs. El POT es un instrumento de gestión, todos estos, la ley 388 y la constitución y eso también son instrumentos de gestión, ¿no? Digamos que hasta aquí son instrumentos de gestión de primer nivel y hay instrumentos de gestión de segundo nivel, de tercer nivel, hay digamos más pequeños, por decirlo de alguna manera. Y este instrumento, esto fue lo que se inventaron desde la ley 388 para ordenar el territorio colombiano todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Partieron a Colombia en todas sus municipalidades. Entonces, Colombia, todo el espacio colombiano quedó ordenado porque Colombia está dividida en municipios, ¿no? Gigantes, medianos, pequeños, de todo. Ahí está todo el espacio colombiano. Entonces, si cada uno de esos municipios tiene un plan de ordenamiento territorial, pues todo el conjunto tiene un ordenamiento territorial. Entonces ahora se le pasó la pelota a los municipios. El plan de ordenamiento territorial es municipal, ¿no? Entonces, dependiendo si el municipio es grande, mediano o muy pequeño, entonces tiene un POT, tiene un plan básico de ordenamiento territorial o tiene un esquema de ordenamiento territorial. Esto es hasta 30,000 personas, esto es hasta 100,000 personas y esto es de 100,000 en adelante. Entonces, la mayoría de nuestros municipios, bueno, no sé decir la mayoría, pero los importantes todos están, digamos, en la categoría de POT. Algunos pueblos están en la categoría de PBOT y, digamos, algunos pueblos muy pequeños están en la categoría de esquema de ordenamiento territorial. Una vez salió el POT, la ley 388 entonces obliga a los municipios, a las alcaldías a plantear planes de ordenamiento territorial y después y el plan de ordenamiento territorial, ¿qué dice? Entonces da las normas urbanísticas, las normas arquitectónicas, la norma urbana, o sea, qué altura pueden tener, los índices de construcción, los índices de ocupación, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, ya les vuelvo 5 minutos y los vuelvo a convocar porque ya se va a acabar el tiempo. Chau.